¿Frío en las manos cuando vais en bici? En este vídeo os enseñamos cómo elegir los guantes ideales. ¡Empezamos! Las manos y los pies son la pesadilla de muchos ciclistas en invierno porque no es fácil mantener una temperatura de confort. El uso de guantes es imprescindible, pero también elegir los adecuados. En los días frescos de primavera y otoño o en el invierno de las zonas más templadas, nos bastará con unos guantes largos ligeros que eviten el contacto directo del viento y ofrezcan una protección térmica ligera. El aire aún no es frío y el calor generado por nuestra propia actividad será suficiente para mantener las manos calientes. La prioridad será conseguir una máxima transpiración para evacuar el sudor. Pero cuando hace frío o llueve, si no recurrimos a guantes con una protección adecuada, podemos convertir las salidas en una auténtica tortura. Con el frío excesivo podemos sufrir el intenso e incómodo dolor en las puntas de los dedos que casi todos los ciclistas hemos sufrido alguna vez, e incluso llegar a perder la sensibilidad necesaria para frenar, con el riesgo que esto supone. Lo más recomendable es utilizar guantes equipados con membranas que nos protejan del viento o de la lluvia, pero siempre con una buena transpirabilidad para evitar la incómoda sensación de calor y sudoración excesiva. Pero, ¿cómo funcionan los guantes de invierno? Como el resto de las prendas técnicas de invierno, los guantes se basan en el sistema de capas para conseguir la regulación térmica adecuada y aislar nuestras manos. Si queréis saber más sobre el sistema de capas, no os perdáis este vídeo. En el caso de los guantes, aunque hay modelos con capas separadas, la mayoría suelen llevar las capas en una sola prenda y sin ofrecer la posibilidad de ir retirándolas o añadiéndolas, según varían las condiciones. Por eso es más importante aún elegir correctamente. Lo habitual es que lleven las tres capas. Una primera capa de protección térmica en contacto con la piel, que es la que mantiene la temperatura corporal. Su gramaje dependerá del rango de temperaturas de confort que persiga el modelo. Hay numerosos tejidos con distintos niveles de protección térmica y los más habituales entre los guantes para temperaturas extremas son Thinsulate, Primaloft y Polartec. La capa intermedia será la membrana aislante y transpirable que nos va a proteger contra el viento e incluso contra el agua. Las más conocidas son el impermeable Gore-Tex y el cortavientos Windstopper, que ha evolucionado al Gore-Tex Infinium en su versión más reciente. Pero hay otras membranas desarrolladas por otras marcas de excelente calidad. La capa externa varía según su composición según la parte de la mano. En la palma se suelen utilizar pieles naturales o sintéticas hidrorrepelentes con propiedades antideslizantes y almohadillados en los puntos de apoyo. En el dorso se utilizan materiales resistentes para garantizar la durabilidad. Siempre suelen incluir insertos de gamuza o felpa que nos sirven para limpiarnos el sudor y otros fluidos y zonas sensibles a las pantallas táctiles para poder manipular teléfonos y dispositivos GPS con los guantes puestos. Según la combinación de estas capas podemos encontrar guantes para afrontar distintos rangos de temperaturas y condiciones de humedad, frío moderado, frío intenso y frío extremo, y en todos los casos con la posibilidad de lluvia. Y antes de analizar los guantes según las condiciones climatológicas, vamos a ver 3 puntos que pueden influir en la elección del guante. Practicando ciclismo, la sensación térmica baja con respecto a la temperatura ambiental por el efecto de refrigeración que supone ir en movimiento a alta velocidad. La resistencia al frío es muy subjetiva y personal. Hay personas que soportan temperaturas realmente bajas sin problemas en las manos y a otras les resulta muy difícil combatirlo incluso con guantes de protección extrema. La modalidad de ciclismo practicada también es importante. En ciclismo de carretera, las manos suelen sufrir más frío porque permanecen más estáticas, pero se necesitan menos sensibilidad, por lo que se pueden usar guantes más gruesos. En disciplinas más agresivas de montaña se necesita mayor sensibilidad para el control de la bici y las manos tienen mayor actividad, por lo que se suelen optar por guantes más ligeros y palmas con más tacto. Vamos con las condiciones climatológicas. Para frío moderado, temperaturas de 5 a 15 grados, bastaría con una ligera protección térmica, salvo que llueva. Los guantes más recomendables son los que cuentan con membranas cortavientos, protección térmica ligera o moderada y que sean muy transpirables.
Esta capacidad de evacuar el sudor con facilidad será su principal requerimiento para poder afrontar confortablemente la ruta sin pasar frío y sin agobiarnos por el sudor o el calor en las subidas, por ejemplo. Los modelos más vendidos en esta gama utilizan membranas cortavientos tipo Windstopper con propiedades hidrorrepelentes para una lluvia ligera y esporádica o humedad accidental. Si tenemos que montar con lluvia más intensa, tendremos que optar por membranas impermeables como Gore-Tex o Ipora, pero estas son menos transpirables y os recomendamos que tengan una protección térmica muy ligera para evitar el sobrecalentamiento y la humedad interna provocada por el sudor. Para frío intenso, cuando las temperaturas bajan ya de los 5 y para frío extremo cuando son inferiores a -5, tenemos que pensar en guantes con protección térmica alta o muy alta y un buen aislamiento mediante membranas de calidad. Llevarán una capa interior de tejido especialmente aislante como Polartec, Primaloft y Thinsulate. En zonas con pocas lluvias recomendamos guantes con membrana cortavientos, eligiendo la capa térmica y el grosor del guante según las temperaturas habituales. En zonas húmedas, donde las lluvias son habituales, optamos por membranas impermeables. Es igual que con los cortavientos, elegiremos la capa térmica según las temperaturas. También es recomendable elegir modelos con las costuras selladas para aumentar el tiempo de exposición al agua sin mojarnos las manos. Es imprescindible que cuenten en la palma con materiales que ofrezcan buen agarre incluso con agua. Con ambos tipos de membranas, usando guantes de protección térmica alta o muy alta, el mayor problema lo tendremos con las variaciones de temperatura muy grandes que se dan sobre todo en zonas con clima continental. Podemos empezar una ruta con temperaturas por debajo de -5 grados y acabar a mediodía superando los 15 grados positivos. Son circunstancias extremas, difíciles de gestionar, pero os vamos a dar un truco para afrontar estas situaciones límites con cierto margen. Elegid un guante adecuado para la temperatura media que vais a tener durante la jornada y añadir un guante fino como sotoguante para afrontar esos primeros momentos de temperaturas extremas. Los podéis encontrar de diversos tejidos como algodón, lana, seda o sintéticos y, aunque parezca que nos ofrecen poca protección, por la superposición de capas que explicamos al principio, reduciremos la temperatura de confort del guante entre 3 y 4 grados fácilmente. Aliviará notablemente el frío en esas primeras horas y podremos retirarlo cuando suba la temperatura. Hay una gran variedad de guantes, tanto para frío intenso como extremo, en marcas de gran calidad que encontraréis en Mammut. Y si nos tenemos que enfrentar a jornadas con lluvia intensa y constante durante horas, acompañada de bajas temperaturas hasta con los mejores guantes de membranas impermeables, terminaremos con las manos mojadas y muy probablemente heladas. Para estas situaciones límite os recomendamos los guantes de neopreno, que son los únicos que os garantizan una temperatura de confort. Es el mismo material que el utilizado para buceo y deportes acuáticos con menores grosores para facilitar el agarre y control del manillar. Son muy efectivos, pero solo son aconsejables para esas condiciones extremas, pues no transpiran. Son muchas las opciones y modelos de guantes que podéis encontrar para disfrutar del ciclismo en invierno sin que el frío o el agua os amarguen la salida. Encontraréis asesoramiento profesional y el mayor surtido de las mejores marcas en las tiendas Mammut y en mammutbikes.com. Y nos despedimos con una sonrisa, con un chiste muy frío, que dice: Jaimito, ¿cómo te ha ido el examen de matemáticas? Fatal, mamá, como los del Polo Norte. ¿Como los del Polo Norte? Sí, sí, bajo cero, mamá, bajo cero. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.